En esta lectura desarrollaremos otra distribución de probabilidad discreta, y esta es la distribución de probabilidad Poisson. La desarrollaremos a través del método de la transformada inversa. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es determinar la función de masa de probabilidad, después acumularla. El paso 3 es encontrar una regla de correspondencia y el paso 4 es simular a través de esa regla de correspondencia y una lista de números pseudo aleatorios. Muy bien, aquí vamos a empezar a simularla a través de un pequeño ejemplo. El ejemplo nos dice que el número de piezas que entran a un sistema de producción sigue una distribución Poisson. Aquí nos dice qué distribución debemos de utilizar. Y nos dice que la media es igual a 2 piezas por hora. Nos dice simular el comportamiento de la llegada de las piezas al sistema. Entonces lo que hay que simular es la llegada. ¿Cuántas piezas llegan por hora a ese sistema de producción? Luego dice, a partir de la distribución de probabilidad de la variable aleatoria de Poisson con media 2, entonces yo voy a poder aplicar la función de masa de probabilidad. Y la función de masa de probabilidad también la puedo encontrar en cualquier libro de probabilidad y estadística. Y la función de masa se calcula de la siguiente forma. La probabilidad de x cuando x es una variable aleatoria de tipo Poisson va a ser igual a lambda, que es la media, elevado a la x por e a la menos lambda sobre x factorial. Aquí x toma los valores desde 0, 1, 2, 3 hasta el infinito, ¿no? En este caso en particular, la media es lambda, entonces lambda es igual a 2. Por lo que esta fórmula se va a convertir en lo siguiente. P de x va a ser igual a 2 elevado a la x por e a la menos 2 sobre x factorial. Para cuando x toma los valores de 0, 1, 2, 3 hasta el infinito. En el caso de la distribución anterior, que fue la distribución de Bernoulli, x nada más tomaba dos valores, o 0 o 1. Aquí x, ¿cuál es el intervalo de valores que toma? Pues eso va a depender de los cálculos en función de la media, que en este caso es igual a 2. Lo primero que hay que hacer es, por ejemplo, la probabilidad de x igual a 0. Aquí yo lo voy a desarrollar y voy a decir que es 2 elevado a la 0 por e a la menos 2 sobre 0 factorial. Recuerden que 0 factorial es 1, 2 elevado a la 0 es 1. Entonces ya nada más me queda calcular e a la menos 2. En este caso tomamos una calculadora y e a la menos 2 es 0.1353. Eso es para cuando x es igual a 0. Tendría que calcular también la probabilidad de que x sea igual a 1. Y voy a aplicar la misma fórmula. Sería 2 elevado a la 1 por e a la menos 2 sobre 1 factorial. Ahí sería 1 factorial es 1 y 2 elevado a la 1 es 2 y e a la menos 2 es 0.1353. Si metemos esos valores a la calculadora, cuando x es igual a 1, me va a dar 0.2706 si yo me limito a 4 decimales. Continuando con el valor de p, cuando este es igual a 2, ya calculé cuando x es igual a 0, cuando x es igual a 1, ahora cuando x es igual a 2, y va a ser de la misma forma. Va a ser 2 elevado a la 2 por e a la menos 2 sobre 2 factorial. Y si yo calculo eso, me va a quedar también 0.2706. Continúo con el cálculo de la probabilidad de x, pero esta vez cuando x es igual a 3. Y voy a aplicar la misma fórmula. Sería 2 elevado a la 3 por e a la menos 2 sobre 3 factorial. Y eso nos va a dar 0.1804. Muy bien. Estos cálculos, ¿hasta dónde se tienen que extender? Se van a extender hasta que la probabilidad acumulada llegue a 1 o se acerque a 1. Por lo tanto, es importante que al mismo tiempo que se calcule la probabilidad puntual, que es la que he estado calculando
en estos cuatro valores de 0, 1, 2, 3 de 0, 1, 2 y 3, se calcule también al mismo tiempo la probabilidad acumulada. Entonces lo vamos a hacer aquí en un bloc de notas. Vamos a poner una tabla en donde tenga una columna de x, tenga la probabilidad puntual de x y tenga la probabilidad acumulada de x. Entonces ya hemos calculado cuando vale 0, cuando vale 1, cuando vale 2. Y bueno, cuando era 0 es 0.1353 y el valor acumulado pues es el mismo, 0.1353. Cuando x era igual a 1 nos dio 0.2706 y si yo le sumo el punto 1353 que ya tenía va a ser 0.4060. Ahora cuando x es igual a 2 nos dio también 0.2706 y si yo le sumo al punto 4060 me va a dar 0.6766. Normalmente si ustedes usan Excel los va a redondear cuando ustedes le definen 4 decimales, y si usan su calculadora y están sumando los valores pues les va a dar un poquito diferente, pero es cuestión del redondeo. Cuando x es igual a 3 nos dio 0.1804 y si yo le sumo el punto 6766 da 0.8571. Aquí en este caso yo lo calculé con Excel, por eso es que si ustedes lo hacen con su calculadora pues pueden tener ligeros cambios, ¿no? Van a ser valores un poquito diferentes. Y como les comentaba, ¿hasta dónde voy a calcular el valor de x? Hasta que el valor de la probabilidad acumulada se acerque a 1 o sea 1. Entonces, en este punto yo los invito a que le pongan pausa a este video y ustedes mismos traten de calcular el valor de la probabilidad de x y vean hasta dónde puede llegar estos cálculos. Muy bien, aquí ya tenemos los cálculos completos, o ya tenemos los cálculos de tal manera de determinar el rango de valores que tiene la variable aleatoria x. Si ustedes se fijan, conforme fuimos aumentando el valor de x, el aumento era mínimo. El caso es que la probabilidad acumulada se iba acercando a 0, pero conforme aumentábamos el valor de x, ese acercamiento era muy pequeño, hasta que en 10 o en 9 se estacionó. Eso significa que el valor de la variable aleatoria x o el rango de valores de la variable aleatoria x va a ser válido desde 0 hasta 9, porque ya en 10 ya se repite. Si yo hubiera calculado para 11, es muy probable o es casi seguro que hubiera sido también el mismo valor. Si hubiera sido para 12, también el mismo valor. Entonces, pues el valor que se considera como el valor límite superior, pues va a ser cuando ya se empiece a repetir. En este caso, va a ir desde 0 hasta 9. Por supuesto, si ustedes toman más decimales, el valor de x todavía puede irse hasta 15 aproximadamente, entre 12 y 15. Si toman 6 decimales, el valor de x todavía va a ser más amplio. Si toman 7 decimales, pues todavía va a ser más amplio. Aquí la recomendación es que cuando hagan este tipo de cálculos, consideren cuando mucho 3 decimales. Pero se puede decir que 3 decimales les puede faltar precisión. Por lo tanto, en este ejemplo se utilizaron 4. Pero como les comento, ustedes pueden utilizar 3, pero para más precisión serían 4. Ahora, ¿cuál es la regla de correspondencia? La regla de correspondencia sale de los valores acumulados. En este caso, pues yo voy a tener el rango de valores de x que va desde 0 hasta 9. Entonces yo voy a decir o yo voy a construir la regla de correspondencia de la siguiente forma. El valor de xy. ¿Qué valores puede tomar xy? Vamos a hacerlos corresponder con esta tabla que tenemos del lado izquierdo.
X puede tomar los valores de 0, o de 1, o de 2, o de 3, o de 4, o de 5, 6, 7, 8 y hasta 9. Pero ¿qué condiciones tiene que cumplir el número aleatorio? ¿O en qué rango tiene que encontrarse para que sea 0, para que sea 1 o para que sea 9? Esto es si el RI pertenece al intervalo, el mínimo o el límite inferior es 0. Y el superior va a ser el valor de la probabilidad acumulada, que en este caso sería 0.1353. Aquí está. Y es intervalo abierto. ¿Por qué? Porque cuando x sea igual a 1, ahí sería si RI pertenece aquí ese intervalo cerrado. Y ahí se repetiría el punto 1353. ¿Y cuál es el límite superior de ese intervalo? Pues sería el punto 4060. Y ahí sería intervalo abierto. Para cuando x es igual a 2, sería la misma lógica si el número aleatorio pertenece al intervalo cerrado de 0.4060. ¿Hasta dónde? Hasta 0.6766. Entonces x es igual a 2. La misma lógica con el valor de x igual a 3. Si el número aleatorio pertenece al intervalo de 0.6766 hasta el punto 8571, entonces x es igual a 3. Aquí les recomiendo que paren el video y que hagan su propia regla de correspondencia en sus apuntes. Muy bien, aquí tenemos la regla de correspondencia completa, en donde normalmente en el último intervalo tendríamos que poner no el punto 9999, sino simplemente tendríamos que poner el valor de 1. El valor de 1 con intervalo abierto, lo que significa que de cualquier forma pues simplemente se van a tomar los valores hasta punto 9999. Ahora bien, lo que hay que simular es la llegada de las piezas a ese sistema de producción. De eso se trata el ejemplo a simular. Aquí vamos a ver de nuevo lo que se nos pide. Dice simular el comportamiento de la llegada de las piezas al sistema. Entonces, la unidad de tiempo es en horas. Por lo tanto, aquí tendría que simular cuántas piezas llegan en la hora 1. Vamos a hacer una tabla. ¿Cuántas piezas llegan en la hora 1? En la hora 2, en la hora 3, en la 4. Y vamos a suponer que quiero simular 5 horas. Ahora bien, yo para simular la cantidad de piezas que llegan en cada una de esas 5 horas, necesito 5 números aleatorios. Vamos a suponer que los voy a generar con cualquier algoritmo y que el primer número nos dio .579, el segundo número 0.902, el tercer número 0.956, el cuarto número 0.429 y el quinto número 0.435. Bien, ¿para qué nos va a servir esos valores de los números aleatorios? Pues para definir cuántas piezas llegan en la hora 1 hasta la hora 5. Ok, guiándonos con la regla de correspondencia y según los valores de esos números aleatorios, por ejemplo, el primer número es .579. ¿En qué intervalo cae aquí? En el punto 579. Caería en este valor entre .40 y .67. ¿Y qué x le correspondería? Le correspondería a la x igual a 2. Por lo tanto, en la hora 1 llegan 2 piezas. En el siguiente valor sería .902. El .902 ¿en qué intervalo cae? Si nos fijamos, va a caer entre el .85 y el .94. Y aquí le correspondería el valor de x igual a 4. Por lo tanto, en la hora 2 llegan 4 piezas.
El que sigue es punto 956 y el punto 956 cae en este intervalo entre punto 94 y punto 98 y aquí le corresponde el valor de x igual a 5, por lo que podemos decir que en la hora 3 llegan 5 piezas. Seguimos con la hora 4, que le corresponde un valor de punto 429. El punto 429 cae en este intervalo entre punto 40 y punto 67, por lo que x es igual a 2. Eso significa que en la hora 4 llegan 2 piezas. Y ya por último, en la hora 5, el número aleatorio fue un 0.435 y el 0.435 cae en este intervalo cuando RI está entre punto 40 y punto 67 y a eso le corresponde el valor de x igual a 2. Por lo que se puede decir que también en la hora 5 llegan 2 piezas. Y ya con esto terminamos el ejemplo de la distribución Poisson con el método de la transformada inversa.